Soy la doctora Antonella Rombola, médico paliativista, algólogo y maestra en nutrición clínica. Si es la primera vez que te encuentras en esta página, ojalá que encuentres temas que te sean de interés. Cada semana voy subiendo diferentes videos hablando un poco sobre nutrición, alimentación, cuidados del paciente, medicina paliativa, entre otros. Sígueme en redes sociales donde me encontrarás en Facebook, Instagram y YouTube como doctora Antonella Rombola. Hoy quiero platicar un poco sobre los pacientes que se encuentran en cama, aquellos pacientes que por diferentes enfermedades no pueden moverse o tienen indicado un reposo absoluto o relativo. Esto puede ser por enfermedades tan sencillas o tan comunes como una fractura. Un paciente, por ejemplo, con una fractura de cadera, pues puede requerir varios meses en cama, sin mover la pierna, sin mover la extremidad, para que ésta vuelva a unirse y se disminuyan los riesgos de complicaciones. O puede deberse a cosas más complejas o complicadas como el haber padecido, el haber presentado un EBC, es decir, una enfermedad vascular cerebral, tener alguna demencia, alguna lesión a nivel medular o diferentes alteraciones o enfermedades que ya no le permitan tener una movilización adecuada, una movilización normal. El estar en reposo, ya sea absoluto o relativo, puede ser útil en algunos pacientes. Es posible que algunas personas requieran de este para que se cure alguna herida, para disminuir la presencia de algún dolor o para que mejore su condición poco a poco. Es posible que el paciente tenga capacidad de moverse muy limitadamente o que definitivamente sean incapaces de moverse solos. Todas estas situaciones hacen que el paciente pueda tener diferentes complicaciones, ya que la falta de movilidad, el estar muchas horas en una sola postura, en un solo sitio, puede ocasionar alteraciones a diferentes niveles del organismo. Dentro de estas complicaciones podemos encontrar el mareo, y esto es que si una persona está mucho tiempo acostada o mucho tiempo sentada y se mueve repentinamente, los cambios en la circulación van a ocasionar que no haya suficiente irrigación hacia el cerebro y que el paciente tenga mareos. Otra complicación es que pueden presentarse infecciones en diferentes partes del cuerpo, muy importantemente a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, ya que las secreciones, el moco que se produce de manera normal en los pulmones y en las vías respiratorias, no va a tener una buena movilización, va a quedarse como estancado y puede producir infecciones. Puede también haber presencia de debilidad muscular, ya que si nosotros no nos movemos va a haber pérdida de músculo y estos músculos van a ser cada vez más débiles y más pequeños. Esto va junto con la presencia de disminución en la movilización articular. El hecho de que los músculos no se muevan puede hacer también que se contraigan y que los pacientes se encuentren pues con flexiones de brazos o piernas que les cueste mucho trabajo o les dé dolor al tratar de estirar nuevamente su brazo de manera completa. Puede haber pérdida de calcio que aumenta el riesgo de presentar fracturas, estreñimiento, por lo mismo de no estarse moviendo, el intestino no va a tener una movilidad normal y esto a la larga puede dar un estreñimiento, disminución del flujo sanguíneo, que llegue menos sangre a diferentes partes del cuerpo. Y esto puede ocasionar, cuando llega menos sangre, especialmente a la piel, que es como la capa más externa de nuestro cuerpo, puede haber úlceras por presión, es decir, pérdida de la piel, infección de la piel, y esto es muy complicado después
poderlo tratar, poder disminuir el tamaño de estas úlceras. También la disminución del flujo sanguíneo puede ocasionar la presencia de coágulos o que haya inflamación en las venas de las piernas y los pacientes tengan, además de debilidad, además de dificultad para moverse, tengan sus pies o sus piernas muy hinchados y que al tratar de movilizarse, al tratar de caminar, les cueste más trabajo o les duela. Estas son algunas de las muchas complicaciones que pueden presentarse en los pacientes cuando están encamados. Es por esto que hay que prevenirlas. Esto van a requerir los pacientes pues del apoyo de manera importante de los familiares, de los cuidadores, de las personas cercanas, ya que como les decía hace un rato, puede ser que el paciente pueda ayudarnos un poco a moverse o puede ser que el paciente por la alteración que tiene o por la enfermedad tenga muy limitada su movilización. Les voy a dar o les quiero platicar ahorita de algunas recomendaciones. Obviamente estas van a tener que adecuarse, van a tener que cambiar dependiendo del paciente, dependiendo pues de la capacidad que tenga el mismo paciente para moverse, de la enfermedad, es decir, de la causa por la que el paciente esté encamado. También van a tener que adecuarse dependiendo pues de la edad y de la condición de los familiares que cuidan al paciente, del número de familiares que están ahí presentes. No es lo mismo que una sola persona tenga que hacer la movilización que si son 2 o 3 familiares. Y así es como estas recomendaciones que son generales podemos irlas un poco adecuando a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Para disminuir el riesgo de mareos, algo muy importante es el que el paciente, aunque esté encamado, realice ejercicios o movilidad de las piernas. Esto estando en la cama, siempre y cuando la patología, la enfermedad, la alteración que tenga se lo permita. Si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que está en cama porque tiene una fractura en pierna o en cadera, pues obviamente no se va a poder movilizar esa extremidad. Pero si se puede, hay que tratar de ayudarle al paciente para que haya movimientos, aunque sean movimientos pequeños, que le van a ayudar a que el retorno venoso, es decir, que la sangre que está en las venas, regrese mejor al corazón y haya una mejor movilidad de esta. Igual, si el paciente está muchas horas en cama, pero se puede sentar o lo pueden ayudar a sentarse, esto tiene que ir siendo muy lentamente, no tiene que ser un movimiento brusco ni abrupto, tiene que ir siendo lento para que la cantidad de sangre que llega al cerebro vaya reacomodándose. Lo mismo si el paciente se puede parar o le pueden ayudar a pararse, esto tiene que ser muy lentamente. Hablando en específico de las infecciones respiratorias, algo que ayuda mucho es que el paciente realice respiraciones profundas varias veces al día. Puede realizar también ejercicios respiratorios. Tener cambios de posición cada 2 horas van a ayudar a que los fluidos que están en pulmones y en vías respiratorias se muevan y puedan expulsarse. También va a funcionar, o es una parte bien importante, el mantenerse hidratado y tomar suficientes líquidos. Nuevamente, dependiendo de la causa. Si estamos hablando de un paciente que a lo mejor tiene una insuficiencia renal, que su dieta es baja en líquidos, pues no le vamos a dar líquidos y entonces tendremos que tener algunas otras pues cambios en su vida diaria para que no se presenten estas infecciones respiratorias. En cuanto al estreñimiento, igual es útil la buena hidratación, pero también la ingesta de alimentos ricos en fibra como frutas y verduras, siempre y cuando la enfermedad se lo permita. Y si el estreñimiento es mayor o dura varios días o ocasiona molestias o dolores al paciente, es importante que el paciente o su familia lo platiquen con su médico para que les pueda recetar, les pueda prescribir algún medicamento que ayude a mejorar la movilización intestinal o a ablandar las heces
o que sea laxante o un enema, dependiendo de cuál es la alteración del paciente, va a ser el mejor medicamento que se le pueda dar. Es por esto que es bien importante no solo comprar lo que sea, sino preguntar a su profesional de la salud para que dé el medicamento que es más acorde a las necesidades del paciente. En el caso de las úlceras por presión, que ya les decía hace un rato, que es el que empieza a ver pequeñas heridas en la piel y estas se van a presentar más en zonas donde apoyan los huesos. Ya les decía yo que estos pacientes que están mucho tiempo encamados, es muy común que sus músculos empiecen a adelgazarse y por lo tanto los huesos están como muy cerca de la piel y esto puede hacer que hagan mucha presión. Va a pasar principalmente en los hombros, en la cadera, en la columna, en los pacientes que están acostados mucho tiempo. Es por esto que una de las recomendaciones para evitar la presencia de úlceras por presión es la movilización constante. Lo ideal es que al paciente le movilice cada 2 o cada 4 horas. Otro punto importante es mantener la cama seca y sin arrugas. Una pequeña arruguita en la sábana puede ser suficiente para que se lastime la piel del paciente y empiece a haber pequeñas heridas que se convierten en grandes heridas. También es importante el mantener la piel seca y limpia para evitar que esta humedad haga pues esta herida sobre la piel. También es útil el evitar que una parte del cuerpo esté encima del otro. Si, por ejemplo, el paciente está acostado de lado, lo que se recomienda es poner unas pequeñas almohadas entre las rodillas para que no hagan presión una sobre la otra y por lo tanto no aparezcan estas alteraciones. La realidad es que aquí solo les voy a platicar o les puedo platicar de algunas recomendaciones, pero esto es un tema bastante importante, ya que del paciente, de su familia y del cuidador va a depender que no tenga complicaciones por el hecho de estar encamado. Es importante que la familia, los cuidadores, recuerden que estas movilizaciones, estos cambios de posición, se realicen sin causarle dolor al paciente, sin causarle molestias, sin causarle angustia o ansiedad. Es muy común que yo veo en la práctica que los pacientes dicen, es que no quiero que me mueva porque me lastiman más, no me saben mover y me quedo peor después. Si esto es así, bueno, pues es importante entonces que nos asesoremos con profesionales de la salud que nos puedan enseñar cómo hacer la mejor movilización para nuestro paciente, cómo realizarlo de manera que ni el paciente ni el familiar o cuidador se lastimen. Esto es todo por hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Si les es de utilidad este tema, pongan compartir, me gusta, denle corazoncito, denle clic a la campanita y si tienen alguna duda o alguna pregunta, anótenmela aquí abajo que intentaré contestárselas de la mejor manera posible. Muchas gracias y no olviden seguirme en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como doctora Antonella Rombola.